Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a quitarnos esto. Qué alivio. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Los Evangelios del Fun Lucifer en la sección de Hablemos de Historia. Mira, hay un tema tan controversial, entre muchos otros, que todo el mundo lo discute siempre en diferentes medios. Es un tema bastante complicado, ¿sabes? Y es un tema en donde incluso historiadores respetados y historiadores serios acusan al Libertador de haber cometido crímenes. Creo que es el único episodio durante toda la gesta de nuestra emancipación, por supuesto fuera de la campaña del decreto de guerra, durante el decreto de guerra-muerte, en donde se le hacen unos cargos bastante fuertes al Libertador y al gran mariscal de Ayacucho, ¿no? Y estamos hablando de Pasto, la ciudad de Pasto. Esta ciudad, ¿verdad?, fue un baluarte, yo no sé si llamarlo realista, mucha gente dice que un baluarte realista, pero es que los pastusos siempre han sido restiados toda la vida, hasta el sol de hoy lo son. Pasto es una ciudad interesante, ¿saben? Primero que nada, para que se pueda comprender lo que pasó en Pasto, le llaman la Navidad Sangrienta de Pasto. Hay libros. Los enemigos del Libertador hicieron de los sucesos de Pasto cualquier cantidad de historias, comidillas, anuncios de periódico, hasta llevarlo hasta las puertas del sepulcro. El pobre Libertador pues escuchó así blasfemias y cualquier barbaridad sobre las cosas que pasaron en Pasto de boca de sus enemigos y personas que no tenían ni idea dónde quedaba Pasto. Nunca estuvieron en Pasto y hablaban y blasfemaban así cualquier barbaridad solamente porque repetían como loro, ¿no? Cosa que siempre ha pasado en el mundo, ¿no? Ahora bien, es importante que la gente entienda, como siempre hemos dicho, el contexto de la historia. No podemos venir aquí en el año 2021 y decir, bueno, es que en Pasto pasó esto y esto porque el Libertador le dio la gana de matar un poco de gente y le agarraron gente y la amarraron y la tiraron porque ya estaban así cansados del día con los pastuzos. Bueno, eso se dice muy fácil, pero eso no es así, eso tiene un trasfondo, ¿no? Aquí hay cosas así que en la historia que normalmente a uno le enseñan en el colegio no se lo dicen. A uno le tocan, es más, creo que ni siquiera es tema de colegio o tema de cátedra universitaria, el tema de Pasto, ¿no? Se toca así someramente por encima, la batalla de Bomboná, la noche sangrienta de Pasto, y se dan así 2 o 3 generalidades al respecto y ya. Al final del día queda sobreentendido entonces que Pasto fue una ciudad realista, eso es lo que se conoce, ¿no? Pasto fue una ciudad realista que se negó a doblegarse a la independencia, se negó a doblegarse al Libertador, y el Libertador y sus secuaces pues hicieron una masacre y mataron a todo el mundo y hicieron barbaridades y los doblegaron por la fuerza, matando a todo el mundo y dejando prácticamente a nadie vivo en la ciudad. Y pues fue así que se dominó Pasto y ya Pasto volvió a la normalidad de ser una ciudad más de Colombia y todos vieron felices. Eso es lo que nos dicen, eso es lo que se conoce, eso es lo que la mayoría de las personas saben. Pero esto no fue así. Esto realmente es uno de los temas más apasionantes de nuestra historia. Primero porque Pasto era una joya de la corona. Pasto era como la tierra de retiro. Lo que nosotros hoy en día llamamos el Producto Interno Bruto, la riqueza interna, en esa época de Pasto estaba incluso por encima de los niveles de Bogotá. Pasto era una joya. En Pasto vivían terratenientes, vivían personas retiradas que estuvieron en las diferentes etapas de la política o en los diferentes cargos políticos de la colonia, españoles retirados que tenían sus fincas en Pasto y que pues
iban a vivir sus últimos años en esta ciudad, porque la ciudad pues realmente era agradable, era acogedora, era un clima benéfico, un clima muy similar al que disfrutaban en la península. Era una ciudad bastante verde, con muchas fincas, muchas haciendas, estaba entre un valle de montañas y pues era como un paraíso terrenal. Entonces era un entorno idílico para muchas personas que ya estaban obstinadas de Bogotá, incluso estaban obstinadas de Quito. Saben que en todas las épocas y en todos los siglos siempre hay gente pues que no le gusta la ciudad, gente que hace sus negocios en la ciudad y se retira al campo. Bueno, este era el caso de Pasto. Pasto había más carretas y carruajes que en Bogotá y Caracas. Ojo con eso. Es como que hoy en día, digamos, en Medellín hay más Ferraris que en Bogotá o en Nueva York. Es más o menos sería la comparación que estamos haciendo, ¿no? Habían carruajes en Pasto, habían carretas. Eso significa que estamos hablando de gente con poder adquisitivo bastante alto y una sociedad, pues básicamente seguidores y fieles al rey, porque muchos de los que vivían ahí habían sido funcionarios de la corona, terratenientes españoles y pues una comunidad española bastante amplia. Ojo, no todos eran españoles, había muchos mestizos, había muchos mantuanos que también hicieron dinero, porque esto ocurre, pues esto ocurrió durante toda la época de la colonia. No solamente los españoles hicieron dinero, no solamente los españoles se aprovecharon, hacían muchas cosas y hicieron grandes fortunas que no se fueron a España a disfrutarla, sino que la disfrutaron aquí porque sabían lo que les pasaba en España, los impuestos y lo demás, ¿no? Se quedaron aquí disfrutando de esas grandes fortunas. Incluso, y no solamente los españoles, sino también así muchos nacidos ya en tierras americanas. De manera que Pasto era así entonces pues una ciudad de alcurnia. Pasto era una ciudad con muchos esclavos, con mucho comercio que surtía y abastecía pues a todos estos grandes hacendados, a todas estas fincas. Y pues evidentemente todos estos hacendados tenían así lo que podría llamarse una seguridad. O sea, personas dedicadas pues al cuidado de sus bienes, esclavos básicamente, que eran como pequeños ejércitos, ¿no? Sin contar pues algunos aborígenes, sin contar algunos tenderos, sin contar personas autóctonas o personas oriundas de la ciudad que formaban parte de ese ecosistema pastuso y de esa jerga que tenían ahí entre ellos durante siglos, ¿no? Recordemos que los españoles para la fecha de la independencia ya llevaban 3 siglos en América, ¿no? Ya estaban asentados aquí, ya había comunidades, ya había tradición, ya había mañas, ya había escuelas, ya había de todo. Era prácticamente la vida normal, el día a día de las diferentes ciudades y de las diferentes comunidades que habitaban el territorio. Entonces, Pasto, esta ciudad idílica, de repente se ve envuelta en este torbellino que venía del norte, de vientos de guerra, de ruidos de sables, de oídos de tambores, a los cuales ellos no estaban acostumbrados. Yo no me atrevo a asegurarlo, pero sí puedo suponer, dado todo lo que hemos leído y hemos aprendido a través de estos años, que el promedio de edad de las personas de Pasto no era tampoco así una ciudad de jóvenes, ¿no? Al hablar de personas retiradas, hablar de terratenientes que ya pues iban a disfrutar de sus bienes en sus fincas. En esta ciudad estamos hablando de personas ya de cierta edad, ¿no? Que estaban acostumbrados a una vida idílica, una vida paradisíaca, en sus fincas, con todas las comodidades, rodeados de sus familias, de nietos, de esclavos, donde no faltaba nada, donde todo era abundante, donde todo era fresco, donde lo más complicado que hacían estos señores era amarrarse el nudo de la corbata, del pañuelo que usaban en esa época, subir al caballo, salir a pasear por las propiedades, este tipo de actividades pues dignas de una nobleza en una ciudad paradisíaca.
cuando empiezan estos vientos huracanados y estos ruidos de insurrección, por supuesto que hay una conmoción general, hay una alarma, porque nadie quiere perder la calidad de vida que tiene. Si bien en algunas ciudades se luchó por la independencia, porque el nivel de vida de los moradores de dicha ciudad era miserable, y la gente pues dijo, bueno, vamos a arriesgarlo todo, porque al final del día es mejor arriesgarlo que seguir viviendo en la miseria en que vivimos. Ese no fue el caso de Pasto. Estamos hablando de que gente así de mucho dinero no quería perder los privilegios que tenía, privilegios de comercio con Bogotá, privilegios de comercio con Quito, porque estaba más o menos equidistante de las dos urbes principales de lo que era el virreinato y lo que era el reino de Quito. Y básicamente la gente quería seguir en el estatus que tenía y no quería por nada del mundo verse involucrada en estos vientos de cambio y en esta guerra que por supuesto se escuchaba y llegaba a las noticias, llegaban los pocos diarios que circulaban en la época y los postas de correo con noticias de todos los sucesos que estaban ocurriendo en el norte, en Venezuela, en el puente de Boyacá, en Bogotá, la huida del virrey Sámano, Aymerich en Quito preparando ejército. Pues Pasto estaba en el medio del huracán. Supongo, esto no está en los libros, pero uno tirando así un poco su imaginación el pasado, podrá imaginarse que todos estos terratenientes inmediatamente pues alarmados tuvieron que haber tomado medidas, como de hecho lo vamos a ver más adelante que sí la tuvieron que haber tomado, y empezaron así pues como a armarse, como a prepararse para no dejar que la ciudad cayera en manos de lo que ellos llamaban los fascinerosos, los ultrosos, estos sinvergüenzas a los ojos de ellos, revolucionarios por una libertad que ellos no estaban pidiendo. Un caso particular, de verdad, un caso muy único y muy particular este de Pasto, que hay que analizarlo con el respeto que se merece y con la sangre fría y con la imparcialidad que ameritan este tipo de situaciones, sin apasionamiento, porque aquí vamos a ver más adelante en la noche sangrienta de Pasto como figuras importantes de nuestra independencia que nosotros teníamos como abeles, como ángeles, pues que dieron rienda suelta quizás a esa liberación del estrés que tenían de tanta batalla y a esa bronca que traían acumulada por la misma actitud hostil de los pastuzos, pues como que explotaron y dejaron así que la adrenalina drenara de manera sangrienta. Cosas que no estamos acostumbrados a escuchar de un Sucre, cosas que no estamos acostumbrados a escuchar de un Laurencio Silva, pues las vamos a ir viendo en la noche sangrienta de Pasto, ¿no? Bueno, de manera que cuando empieza el cambio, cuando empiezan los vientos, empiezan a llegar los vientos de independencia y de guerra a esta ciudad, el Nariño envía a un médico que estaba en el Cauca. Era un médico que era capitán y era norteamericano casualmente. Era el médico de la ciudad de Cali, o del poblado de Cali, y él se ofrece para ir a pacificar a Pasto, para ir a entrar y hablar con los pastuzos. Pacificar no, me refiero a ir a Pasto para hablar con la gente, para empezar el proceso de transición, para que se sumaran a la causa de la independencia, como ya se había sumado Popayán, como se había sumado Cali, como se habían sumado otras ciudades del antiguo virreinato de la Nueva Granada. Bueno, este señor no le fue bien en Pasto, definitivamente que no le fue nada bien. Este señor no regresó a Cali, lo asesinaron en los pastuzos, que los pastuzos no querían nada con los rebeldes, lo que ellos llamaban los rebeldes, y pues le fue bastante mal. Hubieron varias comisiones. La comisión de este ciudadano norteamericano es la primera. Era un médico y era capitán del ejército. Y esta fue el primer intento de llamar a los pastuzos a la unión, que fracasó. Luego vinieron 2 o 3 más. Vino el alcalde incluso de la misma ciudad de Cali
a tratar de mediar con los pastuzos para que se sumaran. Tampoco, el alcalde se salvó, pero lo desnudaron, le dieron una pela y lo mandaron amarrado en una mula de regreso. Esto también fue otro intento de las autoridades regionales para sumar a Pasto a la causa de la independencia. Luego empezaron a correr los rumores de que venía el Libertador con un ejército, y aquí, y solamente aquí, es donde nace esta fanfarronada histórica y esta barbaridad histórica de mezclar a Bolívar con los masones. Resulta que el rumor en Pasto que se corría era que venía el masón de Bolívar con sus huestes criminales a arrasar con Pasto. Iba a acabar con las iglesias, iba a acabar con la religión, iba a acabar con las fortunas, iba a acabar con los hacendados, iba a arrasar la ciudad, este hereje, este masón de Bolívar. La palabra masón en esa época era antirreligioso, anticristiano, un anticristo. Era una persona pues que no era bien vista en algunos poblados. Entonces aquí nace ese cuento de que Bolívar era masón, que por supuesto que no era masón, era todo lo contrario. Incluso hubo decretos donde se prohibía la masonería, y hubo un decreto donde se prohibía cualquier tipo de juntas o cualquier tipo de reuniones secretas y sociedades secretas. El Bolívar firmó varios decretos prohibiendo todo este tipo de cosas, pero bueno, en la historia hay de todo, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, cada quien interpreta la historia como mejor le parece. Hay unos que dicen que era masón, de logias y cualquier barbaridad han dicho del pobre Libertador. Pero básicamente de aquí, de Pasto, es donde nace la historia esa, el cuento fabuloso ese de que Bolívar era masón. Entonces, pues los pastuzos estaban alarmados, aterrados, dispuestos a lo que sea. El que tiene tanto poder y tanto privilegio no lo pierde tan fácil. Va a luchar como sea, de la manera más acérrima, y va a hacer todo lo posible por no perder sus privilegios. Y eso viene desde que el hombre es hombre. Desde que el mundo gira, eso siempre ha sido así. Y ahí es donde empiezan los grandes problemas. Llega el Libertador a pacificar Pasto. El Libertador entra a la ciudad como siempre, de manera tranquila. Reúne a los padres de familia, reúne a las autoridades, habla con ellos, trata de ganarlos y de hacerlos adeptos a la causa de la independencia. Y esto medianamente funciona. Hay así un par de escaramuzas. Tenemos que recordar que Bolívar era un tipo increíble. Este era un tipo mágico. Era así como una vedette. Tenía un charm, como llaman los ingleses. Tenía así un aura. Pues, es como que cuando venía el coronel, el general, el teniente, el alcalde, el médico, la muchacha, la maestra, el profesor, y todos intentaban hacer algo y no podían. Y de repente llegaba Bolívar y se bajaba del caballo. Mira, ven acá. Y hablaban y conversaban. Y él le explicaba, mira, vale, lo que pasa es que nosotros estamos tratando de salir del poder español, es por su propio bien. O sea, el tipo era una eminencia con el diálogo. Era un encantador con los labios, y tenía esa aura, esa cosa que tienen los líderes innatos, que pues es muy complicado de explicar y de comprender. Bueno, Bolívar tenía todas estas características, y por ende pues logró persuadir a los pastuzos, no al 100%, porque luego vinieron los problemas, pero dejó un Pasto medianamente tranquilo, sin gran alboroto y con 2 o 3 descontentos, pero él siguió hacia el sur, pensando que la situación en Pasto ya estaba tranquila. Dejó ahí a Flores. El pobre Flores era coronel cuando eso, y no había terminado de subir Bolívar en el caballo y da 2 vueltas, 2 curvas, cuando ya los pastuzos se rebelaron y armaron un quilombo, y al pobre Flores salió con las tablas en la cabeza. Y bueno, fue así realmente contundente la negativa de los pastuzos. Le cayeron a plomo al contingente del ejército libertador, y los libertadores, los soldados, salieron con las tablas en la cabeza. De verdad que los pastuzos eran aguerridos, eran unos tipos muy aguerridos. Ya viene
estamos hablando en los tiempos en que ya el gran mariscal de Ayacucho había pasado por ahí y el gran mariscal pues ya había vencido en Pichincha a Aymerich. Bolívar lo envía, regresa a Sucre vencedor de Pichincha, y Bolívar lo envía porque Bolívar se queda en el sur, en Guayaquil, preparando pues todo lo que es las operaciones para el Perú. Bolívar envía a Sucre, Sucre regresa a Pasto, y pues es ahí donde se da lo que nosotros conocemos pues como la noche terrible de Pasto, la noche del diciembre trágico de Pasto. Esto fue también, por supuesto, después el primer caso que hablamos hoy, no lo mencioné, es lo que sería la batalla de Bomboná. Unas pequeñas escaramuzas por aquí y por allá, pero Bolívar, con ese don que siempre tenía, logró pues pacificar los ánimos y llegar a un entendimiento con los pastuzos. Bueno, con Sucre no fue así. Ya Sucre venía, tú sabes, venía molesto por lo que le pasó a Flores, y porque hubo así algunos efectivos del ejército asesinados en Pasto, y ya venía así con la sangre un poco caliente, ¿no? Aparte que venía vencedor del volcán Pichincha, y venía con un ejército pues prácticamente con el ego a reventar, ¿no? Entran en Pasto y arrasan con Pasto, acaban con Pasto, acabaron con todo, hasta el queso que había en la mesa se lo llevaron. Al mariscal no le tembló el pulso, de verdad que hay historias terroríficas. Cuentan así que amarraban a los pastuzos espalda con espalda y los amarraban y los tiraban por los acantilados, que se pasaron a cuchillo a mujeres, a niños, al cura, no dejaron a nadie vivo. Eso es lo que cuenta la historia. No sabemos a ciencia cierta si todo esto ocurrió o no ocurrió, pero sí, pues hay así algunas cartas de la época, y hay así pues algunas anécdotas de personas que estuvieron ahí, sobre todo militares del Ejército Libertador, que relatan pues que sí hubo algunos excesos en esta pacificación de Pasto. Bueno, sale el mariscal Sucre de Pasto, deja entonces ahí al coronel Silva al mando, y otra vez no terminaba de montarse en el caballo, cuando otra vez los pastuzos, ahora viene un cholo, un aborigen que le llamaban Agualongo, famoso Agualongo. Hay así un libro que habla de Agualongo. Agualongo era un guerrillero, un aborigen ahí, oriundo de esta zona, guerrillero, tenía así su propio ejército, y el tipo se opuso pues. Se opuso a formar parte del Ejército Libertador, no quería nada con los patriotas, y pues estaba en conjunto con los pastuzos de la alta alcurnia y con la gente del pueblo. Como dije antes, pues el tipo era oriundo de la zona. Bueno, este Agualongo le dio dolores de cabeza al coronel Silva, y otra vez salimos con la tabla de la cabeza, otra vez. Flores no pudo, Silva no pudo. Bueno, tuvo otra vez que regresar al Libertador. Lo agarraron por allá Agualongo era tan restiado, este tipo de verdad era tan, que una vez que agarró y acabó con los patriotas en Pasto, pretendía ir a acabar con ellos en Quito. Imagínense hasta dónde tenía este tipo confianza en las fuerzas guerrilleras que tenía, que no le bastó con Pasto. Dijo, bueno, ya recuperamos Pasto, ya le quitamos Pasto a los patriotas, ahora vamos por Quito. Si Aymerich no pudo, yo sí voy a poder. El tipo pretendía ir por Quito. Bueno, y en el camino pues se encontró con Bolívar, y ahí sí ya no pudo hacer nada. Pues ya Bolívar, con un ejército ya más poderoso, más fuerte y más numeroso, venció a Agualongo. Agualongo muere, y aquí pues por fin regresa Silva, regresa Flores a Pasto, y ya por fin aquí hay como una especie ya de tregua, de pacificación, y pasan ya algunos años sin que Pasto otra vez se levantase, ¿no? No del todo, seguían habiendo escaramuzas. Las cartas de Flores eran elocuentes. Flores nunca pudo dominar 100% a los pastuzos. Habían así muchas cartas del hombre quejándose pues de que pacificaba por aquí una calle, se le levantaba otra, y no había terminado de salir a la esquina cuando en una montaña por allá le mataban a un soldado. Había así saboteadores, había de todo. Esto pues fue cambiando poco a poco, también porque luego de
de la pacificación fuerte que hizo Sucre, se repartieron haciendas, se quedaron así muchos militares, vino gente de afuera también a poblar Pasto, se repartieron así las fincas de los terratenientes, de todo el que se opuso a la libertad y al ejército libertador, le quitaron todo, perdió propiedades, perdió fincas, perdió hacienda, todo, se le quitó todo y se repartió entre los soldados del ejército libertador. Hablan así de un general venezolano, el general Carreño, que parece que malversó ahí un par de cosas, ¿no? Un par de fincas, como que se quedó con 2 o 3 más de lo que le tocaba, pero bueno, esos son temas que tocaremos después, no entran aquí en lo que es la pacificación de Pasto como tal, ¿no? Lo cierto es que pues muchos de los militares del Ejército Libertador, algunos ya, sobre todo ya los más mayores que estaban ya para retiro, se quedaron en Pasto y ya empezó a cambiar la morfología de la ciudad, empezó a cambiar la sociedad, ya estos grandes terratenientes desaparecieron, las fincas le fueron expropiadas y se le entregaron a soldados o a ciudadanos del ejército, incluso se le dieron algunas propiedades a ciudadanos que habían colaborado con el Ejército Libertador, que venían desde Boyacá y quedaron ahí en Pasto. Entonces se fue conformando pues ya una sociedad más amigable y que veía con mejores ojos a los libertadores, y fue así, solamente así como Pasto, pues ya se dejó de hablar de Pasto y ya no volvió a sonar el nombre de Pasto más hasta el nefasto caso de Berruecos. Debemos recordar de que Berruecos está en las inmediaciones de Pasto, y luego ya vuelve a sonar el nombre de Pasto en la infamia del asesinato del gran mariscal de Ayacucho en el año de 1830, por allá por el mes de junio. Mucha gente, al principio, cuando no se sabía nada más que había muerto, al principio se pensó que habían sido los pastuzos en venganza por lo de aquella famosa noche decembrina para pacificar a Pasto. Luego, pues ya cuando se empezó a descubrir la trama con Obando y con Flores y con Apolinar Morillo, entonces pues ya se descartó que habían sido los pastuzos los que perpetraron el asesinato. Pero sí hubo al principio, durante los primeros años tal vez, después del asesinato del mariscal, se creía y se juraba y se tenía por cierto de que había sido una venganza de los mismos pastuzos, dado el odio que le tenían al mariscal Sucre por los sucesos de la noche sangrienta de Pasto. De manera que, bueno, a rasgos generales, este es pues el tema de el día de hoy sobre la ciudad de Pasto, una ciudad bellísima, de verdad, una ciudad encantadora. Hasta el sol de hoy mantiene esa belleza, esos paisajes como si fueran todavía de la colonia, una ciudad de techos rojos, una ciudad muy, muy querida, muy amigable, con gente maravillosa, de verdad que un sitio espectacular para el retiro, todavía con fincas a las afueras. Por supuesto ya la ciudad ha crecido, ya no hay fincas como antes, así dentro de la misma ciudad, pero sí con muchas áreas, muchos spas, muchos break and breakfast, muchas amenidades. Y recomendamos siempre ampliamente esta ciudad para que sea visitada, sea conocida. Una ciudad llena de historia, una ciudad llena de anécdotas. Hay gente que te cuenta cuentos en la plaza, hay bibliotecas, hay literatura, hay un libro sobre Agualongo, hay diferentes textos que hablan de personas oriundas de Pasto, que hablan a favor y en contra de los libertadores, y como siempre hemos dicho, pues cada quien tiene una opinión diferente. Pero acá pues no estamos ni a favor ni en contra de nadie. Cada quien es libre y cada quien tiene el derecho de expresar como mejor le plazca lo que interpreten los libros, porque como siempre lo hemos dicho, nosotros no estuvimos en Pasto hace 200 años, ni conocemos a nadie que haya estado en Pasto, y lo que nosotros expresamos y lo que nosotros decimos son las ideas que nuestro cerebro procesa de la literatura, de los periódicos, de los pocos que recopilamos en las bibliotecas o a través de la maravilla tecnológica del internet sobre el pasado. Y pues para cerrar este capítulo, les recomendamos de verdad que visiten Pasto, una tierra indómita todavía hasta el sol de hoy, una tierra muy bella en donde se dieron sucesos muy muy importantes de la epopeya y de la gesta de nuestra independencia, en donde llegó en algún momento a temblar
o a asustar a algunos patriotas pensando de que aquí podía haber algún foco de conflicto que podía trastornar el proceso que venía librando pueblo tras pueblo después de la batalla de Boyacá. Es sumamente importante entender Pasto, porque para entender lo que sucedió en Pasto, si no entendemos, lo que sucedió en Pasto, no vamos a comprender más adelante otros sucesos que ya vendrían cuando se disuelve nuestra república, las guerras de Obando, de Flores, todos estos sucesos, estas guerrillas que se fueron dando igual en todo este sector del Valle del Cauca, de Pasto, de Popayán, y que realmente pues causaron mucho dolor y mucho derramamiento de sangre al final de la época de nuestra amada Colombia. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos y pues le mandamos un fuerte abrazo. Feliz Día del Padre para todos los progenitores y ahí seguimos, pues pronto nos volveremos a ver.